Amén. Amén, muy bien. Hoy día vamos a tocar definitivamente pues este tema tan importante. Acá lo tenemos en el ticker. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿No? En esta cruz tan horrible, tan sangrienta, tan dura, ¿no? Y tenemos imágenes de fondo que nos ayudan un poco en el tema de hoy. Hoy día, Viernes Santo, Semana Santa. Y vamos a descubrir tres temas. Tres porqués, ¿no? Con Danilo vamos a tratar de ir en los versículos y juntos descubrir estos tres puntos importantísimos, los tres motivos de los por cuales Jesucristo murió en la cruz. El texto base que vamos a poder desarrollar hoy día sería Isaías. Obviamente Isaías pues es un profeta poderoso, y este profeta nos va a dar muchas luces acerca de, imagínense, a Isaías, que fue escrito cientos de años antes de que Jesús naciera, habló acerca de la muerte de Jesús, detallado, ¿no? Detallado. Y vamos a encontrar el porqué en estas cosas. Así que, primer tema que quiero que apuntes, toma apunte, ¿no? Ahí Danilo, vamos a tomando apuntes. Primero, Jesús murió para cumplir las profecías. Obvio, hablando de Isaías, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para cumplir las profecías. Ahora, yo te voy a pedir, ¿no?, que si tienes un texto allí bíblico, búscalo, porque no vamos a ir a todos los versículos bíblicos, sino va a ser muy denso. Pero cuando tú recuerdas en el momento que Jesús fue arrestado, ¿no? Danilo, Pedro sacó su espada para cortar la oreja al que se le venga. O sea, él quería matar en realidad defendiendo a Jesús, ¿no? Pero termina cortándole la oreja a alguien, ¿no? Así es. Se la corta pues justamente al soldado de la guardia del templo, ¿no? A Malco. A Malco. Que era pues quien, digamos, cuidaba a Caifás, ¿no? Al sumo sacerdote. Así que era ese que estaba delante y a él cayó la espada, ¿no? Ahora, probablemente la espada estaba dirigida no a su oreja, sino a matarlo al soldado en esta acción de Pedro. Sí. Pero bueno, se habrá movido el soldado y ¡zas!, le voló la oreja, ¿no? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Así que, teniendo esto, acá pone Dianita el nombre, ¿no? Malco. Bueno, yo me acuerdo de Malco porque es casi como mi nombre, ¿no? Le quito la R y ya hablo como puertorriqueño y ya tenemos al personaje. Como chinito. A Malco. Malquito. Así que en ese instante, en Mateo capítulo 26, 54, el Señor le responde a Jesús: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, de que me arresten, ¿verdad?, y que yo padezca por los gentiles? Así que Jesús tenía muy claro esto, y aún después de la resurrección, los discípulos les costó muchísimo poder entender que esto era profético, ¿no? Que esto ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento, ¿no? Seguimos teniendo más personas que nos comentan de Malco, ¿no? Chelita también, y bueno, García Norma, que acaba de entrar con nosotros. Ok. Así es. Bienvenidos. Esto que dices, efectivamente, pues es que para los que están en ese momento de la historia, pues ellos no son historia, ellos están viviendo cada cosa y su mente no llega a comprender que son parte de esta, como testigos, digamos, de estas profecías, ¿no? Entonces, no se ven ellos como personajes involucrados en esa profecía, sino lo ven de lejos y no lo reconocen, ¿no? Aún después de la resurrección del Señor, ¿no? Siguen siendo impactados, impresionados, llenos de emociones, pero todavía no hay un discernimiento en ellos, ¿no? Todavía no existe esto que diga esto era necesario. Tenía que ser el mismo Señor que estuviera constantemente diciéndoselos y hasta recordándoselos, ¿no? Y hasta recordándoselos, ¿no? Sí, efectivamente.
Cuando Jesús se les aparece a los discípulos en Lucas 44, 24, 44 en adelante, entre estas palabras que le habló estando con ustedes, Jesús les amonesta, ¿no? Le dice, yo les hablé de esto, ¿por qué no creen? Le jala las orejas. En el verso 45 le dice, entonces les abrió el entendimiento. Ah, qué maravilloso. ¿Para qué? Para que comprendiesen el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, ¿no? Que es las Escrituras. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, ¿no? O sea, estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, Danilo, en la Biblia hay dos grupos de profecías referente a Jesús, y esto es importante, por favor, hermanos, tomen nota, porque esto hace la diferencia para poder entender por qué los judíos actuaron como actuaron, ¿sí? Es decir, primero, una profecía era de su venida en gloria y majestad, ¿no? Poderosa, que era lo que todos los judíos de esa época estaban esperando, pues en el Mesías, ¿no? Estaban esperando en Jesús. Claro, lo que estaban esperando pues era una llegada que todo el mundo supiera y que marcara pues un antes y un después en el estado de esclavitud en el que se encontraban también, ¿no? Correcto. Prácticamente interminable, ¿no? Ahora pues con el Imperio Romano encima. Y ahora con el Imperio Romano. Ellos esperaban pues un liberador, ¿no? De todas estas condiciones y que pudiera poner al pueblo nuevamente de Israel como el lugar donde estuvo en tiempos antiguos, ¿no? Por lo cual todo el mundo sabía y reconocía que era Dios mismo quien reinaba sobre este pueblo. Eso es lo que esperaban. Entonces, esta venida estaba profetizada y sí, claro, había gloria y había majestad, pero no era tangible o no era visible a los ojos de las personas de ese tiempo. Es extraño, y esto lo traigo a colación, que para el tema, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, fueran los pastores y fueran unos magos, unos científicos venidos pues de otros lugares, los que reconocieran la majestad y la gloria de ese niño que estaban haciendo. Pero lo que estamos viendo ahora son ya en el tiempo de Jesús, de los 30 años, 33 años, que no sucede esto, ¿no? Ellos esperan un liberador, alguien que tenga, digamos, una presencia política más que espiritual, porque Dios lo había prometido así según su entendimiento. Así es. Correcto. Entonces, el Antiguo Testamento, Danilo, hablaba acerca de que el Señor vendría a reinar. Y era Dios reinando a través de su nación. La nación judía. Entonces, eso pondría en el pináculo de las naciones a Israel. Eso aspiraba. Correcto. O sea, Israel sobre el resto de naciones. ¿Y cómo estaba Israel ahora? Subyugado bajo un poder romano, ¿no? Considerado pues totalmente antidios. Entonces ellos querían revolución y por lo tanto ellos querían este rey majestuoso y glorioso. Pero la Biblia habla de dos, ¿no? La profecía va a referencia a dos veces el Mesías. Una en gloria y majestad y la otra en humillación y muerte, lo cual no cabía en la mente de los judíos. Sí, en realidad... para mí resulta muy difícil en realidad entender eso, como, digamos, tratando de ponerme los zapatos o en las sandalias de ellos, ¿no? ¿Qué cosa tendrían, qué concepto finalmente es el que ellos tenían y lo que recibían de los religiosos de esta época, ¿no? Del momento mismo? ¿Cuáles eran los razonamientos con respecto a esto? La gloria y majestad y la humillación y muerte. Isaías, como lo vamos a ver, es más que claro con respecto a qué cosa va a suceder con el Cristo, ¿no? Vamos a Lucas 24, ¿qué te parece, Danilo? Porque ahí nos toca el tema. ¿Nos podrías leer por favor el 24 y el 25? No, 25 y 26. Sí, 25 y 26. A ver, permíteme. Ya está. Muy bien.
25-26 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Efectivamente, ahí lo está diciendo, ¿no? Era necesario. Esto era necesario y estaba profetizado. Así que, queridos hermanos, si tú no tenías en cuenta estas dos cosas, estos dos grupos de profecías referentes al mismo Mesías, yo te ruego que tomes apunte, porque esto abre muchas luces para comprender por qué Jesús vino y murió en una cruz y luego prometió regresar. Primero, va a venir para morir en una cruz, para instaurar un reino espiritual, para que todos tengamos acceso al trono de la gracia. Y segundo, regresará para instaurar su reino físico. Ese reino físico será en gloria, ¿no? Físicamente hablando. Pero para que suceda lo físico, primero tendría que suceder, ¿no?, el padecimiento, como claramente acaba de leer Danilo en Lucas 24-26. Así que hoy vamos a responder a la pregunta del por qué murió Jesús en la cruz. Por lo tanto, enfocaremos la profecía sobre el sacrificio, solamente sobre el sacrificio, ¿no? Y algunos fueron dados en símbolos, ¿no?, en tipos, de ahí llamado como tipologías, ¿ok? Esto también es importante. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, y no de textos literales a veces, sino de ejemplos que habría de tomarse para que Jesús muriera de esta manera. Por ejemplo, ¿tú recuerdas en quién fue el primer hombre creado? A ver, Danilo, examen. Adán. Wow, 20, la trivia. Ok, Adán y Eva tuvieron... Lo tengo atravesado. Ya. Y Adán tuvo ¿cuántos hijos primeramente, ¿no? En su primer intento, su primera camada, vamos a decirlo así de manera simple. Sabemos que fueron Caín y Abel. Caín y Abel, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando ellos salen del huerto y Caín y Abel nacen fuera del huerto. Así ellos es. tienen unas costumbres que no se sabe exactamente de dónde lo sacaron. En Génesis 4:4 dice que Abel traía de lo primogénito de sus ovejas. Traía lo mejorcito de sus ovejas, lo más gordo, lo más papiaditos, ¿no? Y entonces, y a Dios le agradaba esta ofrenda. Dejemos por un rato afuera del cuadro a Caín, ¿no? Que tenía otra ofrenda que no le agradaba a Dios, porque no es el tema. Solo quiero preguntar, ¿por qué Abel, traía una oveja y la primogénita? ¿Tienes una idea de eso, Danilo? No sé si te estoy metiendo en apuros. Lo relaciono inmediatamente con el tema que estamos hablando, ¿no? Jesús es el hijo único de Dios, el primogénito, entre muchos, cuando ya hablamos de los demás como hijos adoptados, pero vayamos a Jesús. Jesús es el primogénito, perfecto, santo, puro, ¿no? Y él es entregado en sacrificio, ¿no? Con esta forma, con esta manera, a manera de una ofrenda de paz, una ofrenda necesaria ante el Señor. Entonces yo veo acá esta imagen trayendo lo mejor de muchos, ¿no? Acá, bueno, en el texto dice lo más gordo de ellas, ¿no? Sí. O sea, el animal más formado, más robusto, más hermoso. Lo dices porque no estás un poco subido de peso, ¿no, Danilo? Ya estoy menos, te cuento. Pero cuando estuve... Ya, okay. Entonces, esto, ¿no? Dice: Jehová miró con agrado, ¿no?, a Abel y su ofrenda. Y estamos hablando de un sacrificio. Exacto, un sacrificio entregado de lo mejor. ¿De dónde sacó esa idea Abel? Obviamente Jesús es el tipo en el futuro, pero ¿de dónde lo sacó? O sea, tiempo pasado. O sea, ¿en qué momento está en la Biblia que le dio la orden? Hazme este sacrificio. Claro, cuando son desterrados, pues, ¿no? Adán y Eva, Dios manda matar por primera vez. Se presenta esta circunstancia, matar a un animal para que sea ofrendado a él en sacrificio. Esto ocurre una vez que Adán y Eva son expulsados
y ellos tienen que enfrentar este proceso de muerte que era totalmente ajeno a ellos y debió haber sido ajeno a nosotros por por toda nuestra existencia, ¿no? La creación del hombre no fue para que tuviéramos mortandad. Acá ellos tienen que proceder a ejecutar un animal para poderlo ofrendar en sacrificio a Dios. Entonces comienza con ellos. A ver si entiendo. Porque Caín no ofrecía cordero. O sea, o sea, por eso es la pregunta, ¿no? Dios se los mandó, ¿en qué momento? Yo no encuentro en el Génesis que Dios le diga a Adán, haz esto. Lo que yo sí encuentro, ¿no? Y me permites, es que en el Génesis, cuando Adán y Eva caen, ellos van a los árboles y toman ramas y se cubren con hojas. Pero ellos en su pecado, ¿no? Porque habían desobedecido, habían roto los principios, la ley de Dios, entonces ellos quieren ocultar su pecado por vergüenza, ¿no? Pero viene Dios y viene todo este diálogo entre ellos, ¿no? Y después de esto dice que Dios los vistió con pieles, correcto, ¿no? Así que ahí tenemos la primera muerte registrada indirectamente, pero registrada en la Biblia. La primera muerte física es de un animal. Y, o sea, tuvo que... ¿Cómo se le dice cuando le saca la piel? ¿Desollar? Desollar, entonces alguien tuvo que desollar a ese pobre animal, esa sangre tuvo que derramarse, hacer un pequeño curtido, creo que es el nombre, para que seque, ¿no? Y luego vestirlo, o sea, ni siquiera le dice, Adán, vístete, dice que Dios lo vistió, ¿no? ¡Qué detalle! ¿No? Dios los viste. Entonces, mira la idea, pecado, sacrificio, ¿no? Pecado, ocultamiento, sacrificio, sangre. Desde la primera idea del pecado y la remisión de pecados de parte de Dios, encontramos una idea de sacrificio y muerte. El que está atento a la palabra de Dios, el que está atento a la voluntad de Dios, va a actuar como Dios pide. Y aquí encontramos un Abel que está siguiendo ese cuadro, ¿no? Me imagino que como ya había entrado el mal, Abel pues tenía sus pecadillos ahí medio guardaditos de repente, y pues él también quería estar en paz con Dios. ¿Y qué hacía? Obvio, venía y sacrificaba un animal. Así que ahí encontramos un primer cuadro, Danilo, de tipo, ¿no? Tipología de cómo limpiar pecados. Cómo limpiar pecados. Y Abel fue un primer ejemplo de esto. Ni siquiera Adán, ¿no? Sino Abel. ¿No? O sea, registrado, porque Abel lo haber tomado de sus padres, me imagino, ¿no? De Adán y Eva, y ellos ya tenían de repente algún ritual, y no era una orden, no era una ley, pero ya estaba marcado el plan de Dios. Tendría que ser por un sacrificio. Qué alucinante, ¿no, Danilo? Sí, de verdad que es sumamente alucinante. Te cuento que analizando estos textos, viendo, yo estaba así ya medio quebrado, al final de eso estaba a punto de llorar, estaba trayendo mi gotero de hoja, porque me estaba sintiendo muy conmovido al analizar un poquito estos textos y ver cuánto amor tiene Dios, porque no quiere que muramos en nuestros pecados. Así es, ¿no? Desde Adán y Eva. Y da instrumentos y formas, ¿no? Para ello, ¿no? Estamos hablando de esos tiempos en que todavía, pues, el pecado reinaba y simplemente habían formas en que Dios nos daba eso, ¿no? Como una manera de poder aliviar esa misma carga que nosotros mismos a través de Adán, ¿no? Hemos comenzado a cargar, ¿no? A llevar. Ahora, hemos tomado solo un ejemplo, porque siguen más, ¿no? Sigue Abraham, sigue Moisés, y también sigue pues David, los reyes, y todos siguen ese cuadro, esa línea. Pero si nos vamos al Pentateuco, ya todos saben lo que es Pentateuco, ¿verdad? Penta es 5 y Teuco es tratados, 5 tratados, que es los 5 primeros libros de Moisés. Y si recorremos toda la información, la que Dios le habla a la nación de Israel, y vamos chequeando cómo Dios le pide a la nación de Israel que limpien sus pecados, que encontramos cuadros maravillosos. Yo sé que hay varios textos en Éxodo, en otros pasajes, pero me gustaría ir a Levítico un ratito, Danilo. ¿Me acompañas a Levítico? Claro, claro. Mira, ¿tú te acuerdas qué cosas sucede en Levítico? Levítico 4. O sea, ¿qué cosa habla? ¿Quiénes son los levitas, en otras palabras?
Bueno, ellos son aquellos que no tienen heredad, ¿no? Sí. Y que están al cuidado del templo. Están sirviendo, están siempre encargados por Dios de estar en todos los cuidados de las cosas del templo. Ellos reciben inclusive para su manutención reciben, digamos, una parte de los diezmos y todo, porque han sido separados en cuanto al tema del tener una tierra, una heredad propiamente dicha. Entonces, sin embargo, les encargan hermoso, tan privilegiado, pensándolo yo así, que es de cuidar de las cosas de Dios en el templo, ¿no? Esos eran los levitas. Así que los levitas son una de las 12 tribus. Sí. Ya, una de las 12 tribus que Dios selecciona solo para que le sirvan. Así es. Ya, perfecto. Ellos serían los intermediarios entre Dios y el resto de tribus. Ya. A eso se le llama sacerdocio. Correcto. ¿No? Traer la información de Dios y llevarla al pueblo, traer la información del pueblo, llevarla a Dios, y sirve como una especie de intermediario, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. Y la tribu de Leví se va a encargar de ser los sacerdotes de la nación de Israel. Ser la tribu escogida para servir a Dios dentro de sus atrios, en su templo. Aarón, por ejemplo. Perfecto. El primer sacerdote. Correcto. Él era de la tribu de Leví. Sí, exacto. Exacto, ¿no? Ojo que no todos los levitas eran sumos sacerdotes ni sacerdotes, ¿no? Porque Moisés era levita. Y llama a su hermano Aarón, y Dios le dice: tu hermano Aarón va a ser el sumo sacerdote, y sus hijos y su genealogía. Y Moisés y sus demás primos, todos servirían para que estos sacerdotes hagan la obra. O sea que toda la familia de Leví iba alrededor de los descendientes de Aarón. Correcto. Ahí está, perfecto. Ya tenemos más clara la idea. Entonces, ¿cómo es que los levitas sabían qué hacer y qué no hacer para perdonar pecados? Lo encontramos en un libro dirigido exactamente a ellos. Por eso es que este libro se llama Levítico. Excelente, perfecto, ¿no? Levítico. Se llama Levítico porque está dirigido a los levitas. Ya está. Todos mis hermanos acá que han entendido este pequeño mensaje ya están avanzando en sus teorías del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4 de este libro de Levítico encontramos nosotros las leyes sobre ofrendas. Las leyes importantes de las ofrendas. Y tienes que leer todo el capítulo, evidentemente, porque todo son 35 versículos, lo cual no vamos a hacer hoy día. Pero solo quiero rescatar algunas cosas importantes con Danilo para que podamos situarnos, ¿no? Yo he separado algunos textos del 2 al 3, del 13 al 15, del 22 al 24, porque habla justamente de los personajes y sus pecados. Mira, en el verso 1, ¿qué dice? Por favor, Danilo, acompáñanos del 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Cómo no? Sí. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ok. Acá está señalando a quiénes. Persona. ¿Y también a quién? Sí. Al sacerdote. O sea, los sacerdotes también pecan. Ahí está, pillín ese sacerdote. Debería ser santo y no es santo. ¿Qué pasó con ese sacerdote? No, hay que colgarlo de los pies, algo hay que hacer. Pues Danilo, no, porque lo que pasa es que todos somos una raza caída, pues. Sí, así es. Y el sacerdote tiene un encargo, pero no es menos pecador que cualquiera de nosotros. Exactamente. La diferencia tal vez es que el sacerdote está pues delante del Señor y su responsabilidad es mayor, ¿no?
Es eso mucho sí. mayor porque Claro. conoce directamente toda la información, así que él tiene que esforzarse por no pecar y vivir en santidad, pero no lo exime de andar en tentación, de estar pues a veces deprimido de repente, ¿no? Cabizbajo, a veces le falta para el pan, se come las uñas, Sí. no hay pues sí. Entonces eso sucede, entonces pues hermano, la persona cualquiera o sacerdote tienen que ofrecer sacrificio. Ahora, vamos a hacer un brinco con Garrocha al versículo 15, Danilo, ¿no? Al Ok. versículo 15 y me vas a decir, por favor, no, en el 13 primero. En el 13 me vas a ok. decir a quiénes menciona. Aquí habla de toda la congregación. Ok. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. O sea, ahora ya no solo habla de las personas comunes y corrientes ni de los sacerdotes, sino habla de todo el pueblo, Así ¿no? es. Toda la Ahora congregación. es todo el pueblo en pecado. Todo el pueblo en pecado. Ahora, damos otro brinco con Garrocha, ¿no? Nos vamos al versículo 22. Y ahora menciona otro grupo de personas. ¿Quiénes son estos personajes? Solo el 22. Estos son, claro, son los jefes de tribu, ¿no? Aquellos que hablan con Moisés y que trasladan toda la información al resto de su tribu, sus respectivas tribus. Sí. Dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Perfecto. Bueno, nos encantaría leer todo el capítulo porque ahí están todos los detalles, ¿no? Pero estos son los cuadros. Hemos visto tres personajes importantes. Uno, una persona común y corriente. Una persona con responsabilidad espiritual, que es un sacerdote. Toda la congregación, en realidad como pueblo. Y finalmente los jefes, ¿no?, de cada tribu, como muy bien ha señalado Danilo, y que también habla acerca de los líderes políticos en nuestra situación, ¿no? Hablamos pues de los alcaldes, los regidores, los diputados, senadores, los congresistas, presidentes, qué sé yo, toda autoridad espiritual, toda autoridad política también tiene que dar cuenta a Dios. En todos los casos, los animales van aumentando en tamaño y en volumen. O sea, de un becerro hasta, de un corderito hasta un becerro enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque las responsabilidades son mayores. Pero en todos los casos, Danilo, en todos los casos, cuando mis hermanos se animen a leer todo el capítulo, van a encontrar que definitivamente tienen que sacrificar al animal. El animal, y ojo que dice que han errado contra alguno de los mandamientos. Recuerdas en el versículo 22, ¿no? Han errado contra los mandamientos y luego dice, errar contra los mandamientos, pecado. Errar contra los mandamientos, pecado. Si no me crees, revisa el versículo 22. Cuando pecare un jefe hiciere yerro contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, ¿no? Y pecare. Así que acá está definido qué cosa es pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, dice ir en contra de los mandamientos de Dios. Eso está, eso es simple, es muy simple. No, pero no es pecado, es equivocación, ¿no? Es un desliz, ¿no? Me equivoqué. No, pecado. Somos humanos. ¿Qué? Somos humanos. Somos humanos, todos erramos, no seas tan duro, ¿no?
Pero hermano, no lo digo yo. Yo no te digo con mi dedo amenazador, eres un pecador, eres un tal por... Lo dice la palabra. O sea, Dios nos dice a todos nosotros, a todos los seres humanos, ¿no? O sea, si queremos entender cuáles son nuestros pecados, es muy simple. Vete a Éxodo capítulo 20 y léete los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, creo que Deuteronomio 24 también están allí, que es el decálogo, los 10 mandamientos del Señor, y hazle un check a todos los mandamientos los cuales transgredes. Por favor, es un ejercicio para tu casa, hazlo hoy día, que no pase de hoy. Cuando esté en el 12º check, se va a dar cuenta que está volviendo al primero. Sí, okay. O sea, todos los mandamientos. Y yo soy culpable. ¿No? Yo soy culpable porque he roto los mandamientos del Señor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si Jesucristo no hubiera venido, yo tendría que hacerme judío y tendría que ir pues a leer Levítico 4 y encontrarme en el versículo 2. Toda persona que pecare. Sí. Acá, este soy yo. Estaríamos con esa carga, con esa cadena, sí, ¿no? Que no hay que hacer estos procedimientos para ir limpiándonos constantemente, ¿no? ¿Cuántos animales tendríamos que matar y poner en sacrificio al Señor? Imagínate. Sí. Y de eso se trataba justamente la limpieza de pecados. Ya tenemos el primer cuadro, que era Abel, ¿no? Y Abel lo sacó, creemos, de la obra que hizo Dios en el momento que papá y mamá, ¿no? Adán y Eva pecaron. Dios hizo un sacrificio y los cubrió. Y esa es la palabra redimir, cubrir, ¿no? Redimió, los cubrió de sus pecados. Pero otra vez pecaron, necesitaban ser cubiertos otra vez. Y así los hijos nacieron, los nietos, bisnietos, llegaron el tiempo de Moisés, el tiempo de los levitas, y ahora encontramos que todos pecamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ese mismo cuadro. Y ese cuadro hay que tomarlo como ejemplo porque es la única manera de limpiar nuestros pecados, cubriéndolos. No hay otra manera. Por eso que hablamos de un tipo, Danilo. Esto es un tipo de Jesús. Un tipo de Jesús. Ahora, para entenderlo un poquito más, vamos a ir a un libro del Nuevo Testamento, pero que se llama como los del Antiguo Testamento. A veces se confunde la persona, ¿no? Pero es un libro del Nuevo Testamento llamado Hebreos. Hebreos capítulo 10, ¿no? Versículos del 11 al 13. Danilo, por favor, guíanos en tu melodiosa voz. Qué bueno que es melodiosa y no medio bueno, odiosa. Ya no quería afirmar cosas como esas, pero bueno, pues. Ok. Muy bien. Del 11 al 13, ¿verdad? Sí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Perfecto. Es decir, el autor de este libro en el Nuevo Testamento está haciendo referencia a lo que hemos estudiado en el Antiguo. Mira, nos hemos ido a Génesis, bueno, nos hemos salteado un montón de textos porque obviamente sería un estudio mucho más largo, pero tenemos Levítico, que es justamente el mandato, y nos vamos al Nuevo Testamento, y el autor del Nuevo Testamento cita todo lo que hemos visto y dice, mira lo que dice, nunca pueden quitar los pecados. Nunca, claro. Pues. Nunca, o sea, limpia el pecado. Exacto, ahí está la gran diferencia. Limpia el pecado, pero no quita todo el pecado. No limpia todos nuestros pecados. No los puede quitar. No tiene poder para quitarlos por la eternidad, ¿no? Es decir, me limpia momentáneamente nada más. Es como que mi camiseta, mi polo se ensucia, lo lavo, pero me lo pongo y se vuelve a ensuciar. Tengo que volverlo a lavar. No hay ningún jabón que te lave y que tu polo nunca se ensucie. No existe. De la misma forma sucede con esto. El sacrificio del Antiguo Testamento
solo te limpiaba, como dice Danilo, ¿no? Pero no te salvaba para siempre, ¿no? Pero luego dice, pero Cristo, acá está la palabra, pero, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuál fue ese sacrificio? El sacrificio de la cruz. Su cuerpo en la cruz. Así es. Efectivamente. Por eso es que decimos que todos estos son elementos que hablan en el futuro de Jesús, ¿no? Hablo del futuro porque Levítico fue antes de Jesús, ¿no? Entonces, antes de Cristo se hablaba de la muerte de Jesús en la cruz y él satisfizo totalmente el sacrificio completo, ¿no? Así que, hermano, si tú quieres ser salvado por las obras de la ley, tendrías que sacrificar todos los días un animal y aún así habría pecado que seguir limpiando. Pero si quieres que tus pecados sean limpiados para siempre, ven a Jesucristo hoy día, porque Él se ha sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, hay un capítulo, Danilo, en el Antiguo Testamento que no, solo en este capítulo yo me quedaría estudiando en realidad, ¿no? Vamos a leerlo pues a vista de pájaro porque solo queremos rescatar que estaba en el Antiguo Testamento, pero es necesario entender que esto no fue un tema pues arbitrario. Hoy día se le ocurrió a alguien morir en la cruz y por eso es que somos salvos. No. Todo esto estaba profetizado. Isaías 50 y en detalles, ¿no? Versículos, o sea, tienes que leerte todo Isaías 53. No. Por ejemplo, aquí nomás vemos que aquellos pintores que mostraron a Jesús con de blonda cabellera, ojos azules y con un rostro pues de un ángel, si leemos esta parte que vamos a leer ahora, pues no está diciendo que Jesús haya sido así. Y lo interesante es que, bueno, lo dice 700 años antes que nazca 700. Jesús. Pero ya lo está describiendo, sí. Lo leemos. Dale, Danilo. Versículo 1. Desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Qué chévere esta parte, ¿verdad? Ahora es la apariencia física de Jesús. Ahí está la apariencia física, justamente porque no era una persona que sobresaliera, pues se le reconocía por lo que tenía y lo que daba. Y claro, él era un judío estándar, ¿no? Él, como pasan en los barrios de ahora, ¿no? Y las personas nos parecemos mucho. Por ejemplo, yo tengo una cara, no sé, muy común, ¿no? A mí me confunden siempre, me llaman Carlos, me llaman Juan, me llaman Roberto en la calle. Yo saludo a todo el mundo, hola. ¿No? Porque ya me cansé de decir, yo soy Marco, ¿no? Ya, yo tengo una cara muy familiar, ¿no? Y yo veo que eso pasa mucho, por ejemplo, cuando yo voy a la sierra o voy a la selva y veo los lugareños, entre ellos se parecen mucho, ¿no? Sí, entonces Jesús no destacaba físicamente delante de ellos, lo que quiere decir. Vamos a continuar con el 3. Continuamos en el versículo 3 que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, verdaderamente, continuamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se está describiendo acá, ¿verdad? Todo este proceso. Sí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Perfecto, hasta ahí. Porque si seguimos, acabamos llorando, hermano, acá un mar de llantos. Porque, o sea, yo no sé si tú has podido rescatar en esta lectura que ha hecho muy bien Danilo, con buena dicción, todo el texto. Pero aquí se están cumpliendo profecías. Danilo, recuérdanos cuántos siglos antes, cuántos años antes. 700 años antes. Y mira, todos los detalles profetizados acerca de la muerte de alguien en la cruz, que sería el enviado de Dios para rescatarnos, ¿no? Porque dice el 5, por su llaga fuimos curados, y esta palabra curados también se traduce sanados, y lo que está diciendo acá es que seremos sanados espiritualmente de una enfermedad que nos aqueja a todos por culpa de la pandemia del cáncer que tenemos todos. Tenemos una pandemia, tenemos un virus que se llama pecado. Ese pecado que es la ruptura de la ley, ese pecado en la cual todos en la cual vivimos, nos condena eternamente lejos de Dios, pero Dios ha querido que su hijo muera de esta manera. Mira, esta profecía, no, hermano, si nos quedamos acá nomás seguimos leyendo y hay mucho que rescatar, Danilo. O sea, pues me quedo picón en realidad, ¿no? Me quedo me quedo con las ganas de seguir analizando esto, sin considerar, Danilo, otros textos como Éxodo 12, que habla de que sus huesos no serán quebrados, el Salmo 22, que todo el Salmo es precioso y habla los detalles de la cruz, ¿no? Que sus ropas fueron jugadas y el agua, ¿no? En su boca, la vinagre, ¿no? En Zacarías, que habla de que será traspasado. Es increíble. El Antiguo Testamento está lleno de tipos como profecía de la muerte de Jesús cuando hemos visto los sacrificios, y de profecías literales que hablan de la muerte de Jesucristo, el Mesías que vendría a la cruz, ¿no? Para morir por nuestros pecados. Así que, Danilo, hasta acá vamos respondiendo nuestra pregunta del día de hoy. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Cuál es el primer punto? ¿Por qué? El primer punto es, hay un cumplimiento de profecías. Para cumplir las profecías. Así que vayan apuntando, hermanos, porque lo que hoy día estás estudiando es doctrina, ¿no? Es fundamento, es palabra de Dios para que tú tengas criterio bíblico para responder. Hemos visto varios versículos, y si no has podido tomar nota, no te preocupes, porque acabando este estudio te vamos a enviar solamente el estudio, para que lo puedas tener, ¿no? De más o menos 60 minutos. Hemos respondido la primera, ahora vamos a responder la segunda. Primero es por la profecía. Segunda, para sacar del juego, ¿no? Para sacar de esta dinámica, de esta fórmula, a Satanás. ¿Qué cosa? ¿Sacamos a Satanás del juego? Sí, es la idea. Sacar al diablo del juego. Y esto sí parece algo como medio loco, ¿no? O sea, medio paradójico. Si Jesús está en una cruz, entonces, ¿cómo puede expulsar al diablo si está muriendo? Si está sin fuerzas, si está, como muchos dicen, entre comillas lo pongo, derrotado, ¿no? Exacto. Clavado, está sujeto por clavos y amarrado seguramente en los brazos también, y todo ese padecimiento encima. ¿Cómo es posible que eso permita y eso haga y produzca que Satanás sea quitado
de esta situación. Ok. Desaparezca. Para responder a esto, Danilo, vamos a tener que notar que la Biblia habla de 2 veces que el diablo es expulsado, ¿no? Uno desde el cielo, ¿no? Sí. Y otra es del sistema de este mundo, básicamente, ¿no? Así que tomen nota, ¿no? Jesús muere en la cruz para expulsar al diablo, y vamos a notar que hay 2 veces en la que el diablo es expulsado, y esto responde a muchas otras inquietudes y preguntas por ahí, que si entonces el diablo es malo, ¿por qué sigue atacando? Y no, si Dios es poderoso, ¿por qué no lo detiene? Bueno, todo eso se responde cuando entendamos estos 2 elementos. Vamos a ver el primero. ¿Cómo es que fue expulsado del cielo? Explícame eso en Apocalipsis, Danilo. Vamos a ese texto, por favor, léenos, si fueras tan amable, del 7 al 9. Es el Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? 12, sí. Permíteme. Ya. Muy bien. Dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Perfecto. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Si puedes, léete la primera parte del versículo 4, dragón escarlata. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Perfecto. ¿Cuánto? Tercera parte. Así tercera es. parte. Así que acá tenemos los detalles. Acá tenemos detalles muy interesantes, Danilo. Acá nos está diciendo que hubo una guerra celestial. Una guerra celestial, ¿no? El diablo es representado como un dragón aquí, un dragón escarlata, ¿no? Poderoso. También se le se asemeja a los ángeles con estrellas. Efectivamente. No, podríamos hablar de los ángeles también, que es todo un tema, ¿no? Pero no, detente, no, contente. No hable de eso, no hable de eso. Es que ahí nos quedamos, sí, porque hay mucho que escarbar ahí, pero en definitiva, está Dios, su ejército de ángeles que tenían 3 funciones distintas, pero había uno que se cree que es el mandamás, o sea, es el general de alto rango, ¿no? Es el líder principal de los ángeles. Dios, los ángeles, y por medio de este único ángel, Dios concedía pues toda la dirección. Ya está, clarísimo. Dicen otras profecías del Antiguo Testamento que este ángel se envaneció y quiso ser igual a ¿quién? Al Altísimo. A Dios, ¿no? Así es. O sea, no quiso ser igual a Jehová Jireh. No quiso ser como un pastor. Él quiso ser como el Altísimo. Así es. La tapa, ¿no? Siendo creación de Dios. Imagínate qué soberbia, ¿no? Y entonces le quiere hacer un golpe de cielo a Dios. Bueno, no es golpe de estado, un golpe de cielo. Así Según es. el versículo 7 que fue que leímos, creo, la tercera parte, el 4, ¿no? Sí. ¿No? Así Él es. pierde obviamente, ¿no? Pierde esta batalla con Dios y lo echa del cielo. Y el diablo, de manera figurada, dice acá, arrastra con su cola, ¿no? Con su maldad, a la tercera parte de estrellas, que son los ángeles. ¿Y dónde son arrojados? El texto lo dice, arrojados sobre, ojo, Danilo, sobre la tierra. ¿no? Diana dice ángel lucero o luzbel o lucero de la mañana, ¿no? Luzbel, y de ahí aparece las palabras para Lucifer y todos esos temas. Solo un detallito nada más para no ahondar, porque eso da ganas de seguir hablando, ¿no? Pero ojo que dice la tercera parte. O sea que si dividimos todos los ángeles entre 3, Danilo, hagamos una matemática simple. De estos 3 ángeles, ¿cuánto se lleva el diablo? Los 3. No, la tercera parte. De 3 se lleva 1, correcto, ¿no? Sí. Correcto. Eso lo digo porque a veces pensamos que el diablo tiene una lucha como un gran contendor contra Dios.
¿no? Como si realmente tuviera la oportunidad de ganar. O sea, algunos creen que hay una lucha ahí, que en algún momento el diablo va a ganar y porque él es poderoso. No, un momentito. El diablo no va a ganar. Es más, la primera vez que se quiso rebelar falló y fue derrotado y todos sus rebeldes cayeron con él. Es 1 de 3. ¿Cuántos le quedan a Dios? Sí. 2 de 3. 2. Así que cuando un diablito te venga a molestar, acuérdate que tú tienes 2 para vencerlo. ¿No? El detalle de la tercera parte era solamente interesante notar, ¿no? Sí, interesante verlo así, ¿no? Porque de verdad, siendo el mundo gobernado por el diablo, por Satanás actualmente, obviamente pues con todas las pasiones y todas las motivaciones carnales que hay, se cree que ahí radica la fuerza, ¿no? Y ese es el engaño también del diablo. Se cree que ese es un gran poder. Sí. Y el diablo no duda en ponerlo de manifiesto hacia sus súbditos, que son pues todos los hombres y mujeres del mundo que tienen al diablo por líder, claro, sin saberlo inclusive. Que ahora creo que se está formulando ya la religión satánica, ¿no? Como una religión que debe ser aceptada en ciertas esferas. Y que obviamente, pues, ni modo, no quiero seguir hablando de ese tema, ¿no? Solo digo que el diablo no tiene oportunidad, en realidad él ya perdió. Y él solo tiene poder cuando Marco le abre puertas. Él solo tiene poder cuando Danilo le abre puertas. O sea, digo poder para esclavizarme, pero no poder contra Dios. Así es. Dios ya lo venció primeramente en el cielo, allá, así que está clarísimo. ¿Verdad? Ahí está bien claro. Pero bien claro. Ahora, vamos a ver el segundo punto. Para ello tenemos que irnos a otra cita, pero ya en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 12, verso 31, donde vamos a ver de dónde más es lanzado, ¿no? De dónde más es lanzado. Así que en este texto podemos leerlo, Danilo, por favor. Sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero claro, ahora, si encontramos la lógica y el proceso, ¿qué pasó primero? Fue arrojado del cielo. ¿Y dónde fue echado? Sobre la tierra. Perfecto, lo has dicho exacto, Danilo. Sobre la tierra. Sí. Algunos creen que el diablo está en el infierno. No. Eso todavía es una suite candente que no está inaugurada. Una suite candente, ok. Ya tú lo has dicho bien alegórico, así bien bonito, ¿no? Pero sí. En realidad es un lugar, está reservado, un lugar espantoso, está reservado. Sí. Entonces, el diablo, si no se encuentra, Danilo, en el infierno ardiendo ahí, consumiéndose por su desobediencia a Dios, ¿dónde está? Está alrededor de la Tierra, está sobre la Tierra, está en la atmósfera, en las esferas celestes, como dice también la palabra, ¿no? O sea, estamos hablando y está aquí, ¿no? Constantemente pululando y dando vueltas con todos sus demonios, organizado, con una logística, con todas las dotes de estadista, porque conoce muy bien su tema, ¿no? Y gobernando directamente sobre lo espiritual a todos aquellos que aún no han conocido al Señor Jesús, ¿no? Correcto. Entonces entendemos que el diablo no está en el infierno ni en el universo, se encuentra en la atmósfera de la Tierra, como dice Danilo, bien organizado a través del planeta Tierra, todo el orbe rodeado pues de este manto oscuro de ejército satánico que nos ataca, según Efesios, aquí en la mente. ¿No? Todos sus ataques efectivamente. Acá. Dice dardos de fuego, ¿no? Sí. No dice algunos, tengo la cabeza caliente, no aguanto, tengo que hacer su pecado, ¿no? Un incendio tiene. ¿Qué cosa es? Dardos de fuego del enemigo. Te ha metido pues cosas en la cabeza y después dice Santiago que lo que está en la cabeza baja al corazón e inevitablemente dará luz. El pecado y por consecuencia la muerte. ¿No? Entendemos entonces que ahora Jesús en la cruz del Calvario, dice, ahora el príncipe de este mundo, mira cómo lo llama, ¿no? El príncipe de este mundo será echado fuera.
lo llama príncipe de este mundo, o sea, un gobernador de este mundo, alguien que reina este mundo, sí, pero será echado fuera. ¿A partir de cuándo? De la cruz, ¿no? En la cruz del Calvario. Así que en el momento que Jesús muere en la cruz, el diablo pierde. Ya no solo en el cielo desterró la tierra, sino que ahora de la tierra será lanzado ¿a dónde? Ahora sí al infierno. Así es, efectivamente. Así que ahora el diablo, como ya hemos dicho, Danilo, y esto es importantísimo tomar en cuenta, porque si el diablo ya perdió, ¿cómo es que todavía está suelto? ¿Para qué está suelto? ¿Hablaremos de libre albedrío? Bueno, sí, porque el hombre ya puede elegir. Ajá. El hombre ya tiene un camino. Al hombre ya se le perdonaron los pecados, se pagaron por todos sus pecados. Ahora el hombre debe decidir aceptar ese perdón y someterse de corazón al Señor Jesús, que ya hizo la obra por nosotros. Pero si no lo quiere hacer, si quiere permanecer en su estado natural y gobernado como siempre por el otro, pues la cosa se pone bien complicada. Efectivamente, no se nos ha impuesto nada, se nos ha dado un regalo. El tema es reconocerlo y aceptarlo. Y al aceptarlo, ser y pasar al equipo de Jesús. Salir de las cosas de este mundo y ser ahora parte del equipo de Jesús. Perdón, porque ya hizo esta obra en la cruz, ¿no? Agüita caliente. Correcto, tenemos entonces que el Señor ya ganó, pero es ganador para los que quieren creer. Sí, y el que no quiere creer, como hay libre albedrío, va a decidir no seguir a Dios y por lo tanto solo le toca seguir al diablo. Y hay aquellos que dicen, yo no quiero seguir ni a Dios ni al diablo. Lo siento, hermano. No hay otro lugar. No hay o sirves elección. A Dios o sirves al diablo. O sirves al diablo. Sí, Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 8, ¿no? Vuestro padre es el diablo y mi padre es Dios. Solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y tú eliges a quién seguir. Tú dices, no, yo soy independiente, sí, ¿no? Yo soy la lista independiente, ¿no? Yo no me voy por nadie. Así no, es. Mi hermano, te equivocas. O sigues los deseos de tu carne que están seducidas por el diablo, o abandonas todo eso y sigues a Jesucristo para la vida eterna, para que tengas posibilidades de entrar al reino de Dios otra vez. Esa decisión es personal. Así que el diablo está suelto, no porque tenga poder, sino porque existe la posibilidad de escoger. Sí. ¿No? Efectivamente. Y eso es una muestra más de la libertad que nos da el Señor, de las posibilidades. No somos robóticos, no somos, digamos, hechos en serie para servir a un líder, ¿no? Eso quiere Satanás para él. Pero Dios nos dio la libertad de elegir. Y eso es parte de esa naturaleza de amor con la cual nosotros fuimos creados, ¿no? Entonces, es difícil para el hombre y la mujer que están, cuando hablamos de estado natural, es sin conocer a Cristo. Tal como nacieron, crecieron, se formaron con todos los hábitos, las tradiciones familiares y todo lo adquirido en el mundo. Y de pronto eso no te permite ver más allá que tus propios pensamientos y criterios. Cuando te hablan de estas cosas, pues realmente si tienes interés de escuchar, es probable que se dé la oportunidad de que abras tu corazón, tu mente y tu corazón, y recibas la palabra y ahí ocurra algo. Pero mientras tanto, sigue siendo la persona del equipo de Satanás. Y sigue siendo su padre Satanás. Pero está la libertad de poder escuchar. Quiere decir, decidir hacerlo y ver por qué hay este mensaje. ¿De qué se trata el mensaje cristiano? ¿De qué se trata la muerte de Jesús? No la pregunta que estamos viendo el día de hoy. Quiero entenderlo mejor.
Y eso da una oportunidad de hablarlo y la persona de pronto lo puede comprender y decide. Hay personas que han estado dispuestas a entender, pero ellos se aferraron a su propio pensamiento, a sus pruebas, y dijeron, a ver un momentito, pero ¿de qué estás hablando? ¿De fe? Yo confío en mí mismo porque yo me conozco, pero no puedo creer en algo que no veo. Y se quedan ahí. Y se detienen, ponen freno de mano y dicen, gracias. Y se van. Muy dueños de sí mismo, no se están dando cuenta que lo único que han hecho es hacer una pequeña parada en su camino al infierno. Eso lo digo duro, pero es así. Verdaderamente, Marco. Qué escalofriante, hermano. Sí, así pero es. entonces, vamos cerrando ideas. Jesús murió en una cruz, murió de esa manera tan horrible para cumplir las profecías, que tenía que ser holocaustica, tenía que derramar su sangre de manera en cuadros, ¿verdad? Y también de manera profética exacta, ¿no? Isaías nos mostró exactamente, por eso es como que tuvo que morir de esta manera. Y luego, con esa muerte, el diablo ya no tendría autoridad sobre los creyentes. Pero deja la puerta abierta. Dios no va a obligarte a que vengas a Él a servirle. Él no lo va a hacer, pero Él ha hecho todo lo imposible para que se logre. Solo tienes que venir a Él. Y así llegamos a la tercera respuesta del día de hoy. La primera fue para que la primera fue para hacer cumplir las profecías, perfecto, ¿no? las profecías bíblicas que se habían dado sobre... Sí. La segunda era para quitar a Satanás. Correcto, Satanás. Y ahora la tercera. Ahora la tercera, Jesús murió porque necesitábamos un Salvador y sustituto, Así ¿no? es. O sea, por nosotros mismos no lo hacemos. Pues, no lo hacemos. Así es. De tal manera que para que podamos notar un poco más esto, tenemos que ir a varios textos de corridas, que son textos muy conocidos, ¿no? Romanos 5:12, Danilo. ¿Qué nos dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahí me explico. Por eso te dije al inicio, Adán, y te dije, lo tengo atravesado aquí. De este hombre estamos hablando, ¿no? El pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros, hombres y mujeres, por cuanto todos pecamos, estando Adán, habiendo hecho Adán esto, ¿no? Habiendo dado la espalda a Dios, haber desobedecido y permitir que el pecado entre, y con esto la muerte. Entonces, el pecado entró al mundo por Adán. Así ¿no? es. Y por medio del pecado, la separación de Dios, eterna. Obviamente, si no te vas a ir al cielo con Dios para luego reinar en la tierra, te toca irte con el diablo al infierno porque tú has decidido seguirlo. Por eso es que habla de muerte, y dices muerte eterna en realidad. Ahora, esta muerte pasó a sus hijos, a sus nietos, dice así, la muerte pasó a todos los hombres. Hasta que llegó a Danilo, y Danilo nació y pecó. Danilo tuvo dos preciosas niñas, lamentablemente también pecan y también tienen la misma muerte espiritual en sus corazones. Mis hijos también. Y así vamos añadiendo cada generación, todos pecamos, dice. ¡Wow! Así que el pecado entró a través de Adán. Pero, ¿qué cosa es pecado? Bueno, Santiago nos habla de lo que es pecado, pero también nos dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, Danilo. ¿Podríamos leerlo, por favor? Sí, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto me parece conocidísimo, me parece haberlo leído en el Antiguo Testamento. Lo hemos leído un poquito más temprano. Efectivamente, ahí se define lo que es pecar, ¿no? Y es ir en contra de los mandamientos de Jehová. Así lo dice la palabra. Entonces, cada vez que yo rompo una ley de Dios, estoy en pecado, Danilo. Efectivamente.
Y como eso sucede siempre, no hablo de ti, hablamos de todos, como eso sucede siempre, el pecado permanece. A ver, hagamos una pequeña prueba, Danilo. Yo no sé todas las leyes porque el Antiguo Testamento tiene como 900 leyes. Hay leyes civiles, leyes agrícolas, leyes religiosas, pero Dios en Éxodo definió los 10 mandamientos que son las leyes universales. Las leyes universales son para todo el mundo. Correcto, sí. Siempre y cuando filtrados por la doctrina y los fundamentos de Jesucristo y los apóstoles. Entonces veamos. Por ejemplo, el Señor dijo, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido, Danilo? A ver, ¿alguna vez de cuántos millones de veces? Siempre. He mentido muchísimo. Así es. Ay, Danilo, ¿y cómo se le dice a alguien que miente? Liar, en inglés, mentiroso. En español. Danilo, con tu propia boca estás confesando que eres un... ¿Cómo? ¿Liar? Liar. Estás confesando que eres un pecador mentiroso. Mira, sí, que suena grosero, suena hasta feo, ¿no? O sea, un pecador mentiroso, ¿no? Entonces todo el mundo dirá, ¡guau! Danilo es un mentiroso, no. Pues, chao, todos se comienzan a ir, se comienzan a desaparecer de acá toditos. Pues la verdad es que yo estoy en la misma condición que Danilo. Y si te preguntara también a ti, mi querido amigo que estás al otro lado de la pantalla, ¿qué responderías? ¿Alguna vez has mentido? Tú dirías sí. ¿No? Dirías no, dirías, bueno, es que no es mentira, es mentirita blanca, mentirita de colores, mentirita rojita, azul, media fucsia con chispas blancas. Hermano, píntala del color que tú quieras. No, mentira grande, mentira chiquita, cinismo, mentira blanca, como tú gustes. Pero entre nosotros yo le puedo poner niveles de mentira, pero a los ojos de Dios es mentira. Así es. Y basta que, según lo que estamos leyendo acá, ¿no?, que infrinjas una vez esa ley, ya te conviertes en un pecador mentiroso terrible como Danilo. ¡Ja! Así es, imagínense. No se los recomiendo. Y como yo, ¿verdad? También como yo. Es decir, nosotros, si vamos por todos los mandamientos, vamos a encontrar que todos hemos roto la ley de Dios. ¿Qué nos dijo Romanos? ¿No? Que por estamos destituidos. Por Adán vino el pecado, yo continúo con mi pecado y por eso es que yo no puedo entrar al reino de los cielos. Estoy destituido, echado fuera, sacado del reino de Dios. No tengo derecho a estar en el reino de Dios. Justamente eso lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y todos están echados fuera, destituidos de la gloria de Dios. No importa cuántos pecados hayas cometido, hermano. No importa si eres más pecador o menos pecador que el que está fuera de tu casa, o el que te mira o el que te molesta que está en tu trabajo, o la persona que te hostiga es totalmente agresiva, agridulce, molesta contigo y te hace irritar, pero tú eres la víctima. Pero no importa, a los ojos de Dios tú también eres pecador. Sí. ¿No? Acá hay varios pecadores que están haciendo fe de su pecado. Angélica, Dianita, muy bien, ¿no? Porque esa es nuestra situación, hermanos. Lamentablemente, según la Biblia, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Aún así, a pesar de nuestros pecados, tenemos que leer lo que conocemos como el centro del Nuevo Testamento. Y seguimos con Juan, ¿no? Juan capítulo 3. Pero me gustaría leer no solo el versículo 16, sino hasta el 18, Danilo, por favor. Correcto. Empezando por el 16. Correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hermano, si has pecado y lo has confesado públicamente, ahorita en este instante, ¿no? Y tenemos a varias personas que son honestas con su corazón ante Dios. Y sí, efectivamente, estamos incluidos todos, ¿no? El que no lo quiera confesar es su decisión. No tienes que ponerlo tampoco allí, ¿no? Basta que lo creas y sepas y lo confieses delante de Dios que somos pecadores. Sí. Pero la gran ventaja es que, la tragedia es que si tú te mantienes en ese pecado, entonces no puedes entrar al reino de Dios, obviamente te vas al infierno. Nos vamos al infierno. Pero si yo me arrepiento y tengo mi fe en Jesucristo, ese pecado me es limpiado porque la sangre de Jesucristo me limpia de pecado, y la ira de Dios que caía en el Antiguo Testamento sobre el becerro, el cordero, el animal, ahora va a caer sobre Jesucristo, quien se ocupó mi lugar de castigo. De tal manera, dice acá, como ha leído muy bien Danilo, nos ha amado Dios que dio a Jesucristo. Pero ahí está la condición: tienes que creer que Él murió por ti en la cruz. Fe en Jesucristo. Tienes que creer. No, yo creo en el nombre de Jesús y vives pecando. Entonces no has creído en Él. No, yo sí creo en Jesús, soy una persona devota, religiosa, soy una persona, no sé si te consideras parte de algún grupo cristiano o no, pero si tú sigues viviendo como vivías antes, entonces no has creído. No has puesto tu fe en la cruz del Calvario, en que Jesús se dejó colgar de manera sacrificial, holocaustica, terrible, como un cordero del Antiguo Testamento para ocupar tu lugar de castigo. ¿Ok? Y por lo tanto no hay perdón de tus pecados. Arrepentido, debemos ir a los pies de la cruz, y allí entonces tendríamos vida eterna. Ese es el propósito de enviar a Jesús en la cruz. Ese es. Recuerda, el 17 dice que el objetivo de Jesús no es condenarte. La ley es la que nos condena, y hoy día lo hemos vivido juntos, ¿no? Lo hemos experimentado juntos. Hemos sacado solo una ley. Y creo que todos hemos fallado. Solo ya no calificamos. O sea, sigue haciendo checa a las demás a ver cómo vas. Y veremos que todos estamos destituidos, pero el objetivo de Dios no es condenarte. La ley sí nos condena, pero Jesús ha venido para salvarnos. Amén. Para que el mundo sea salvo por medio de Él. Si has creído en Él, entonces pues ya no eres condenado. Pero si decides no creer en Él, su muerte en la cruz vicaria, entonces tú solito te condenas, porque has decidido, pues obviamente, no creer en el único camino que se nos ha regalado para tener vida eterna. Así es. Este diálogo entre Jesús y Nicodemo es un diálogo muy tierno, muy amoroso, que yo te ruego que lo sigas leyendo, que continúes leyendo de la luz y todo lo demás, porque es precioso, ¿no? Es un mensaje preciosísimo. Pero hasta acá creo que seguimos eslabonando muy bien los conceptos de por qué Jesucristo murió en una cruz. Ahora, tenemos que ir notando, Danilo, que como la ley que se ha roto, la ley que se ha quebrado, la ley que estamos hablando ahora no es una ley humana, no es el Código Civil del Perú, de Japón, de México, de Estados Unidos, de Argentina, es la ley de Dios. Sí, así es. Entonces, es la ley de Dios. Correcto. Entonces, si es la ley de Dios, solamente alguien con una santidad igual a la de Dios podría salvarnos. Así es. Esa es la línea y el camino. Si bien es cierto que las leyes humanas tienen bases en la ley de Dios y son inspiradas por las mismas, aún así vemos cómo inclusive los países, teniendo esas leyes inspiradas en la ley de Dios, están comenzando a trastocarlas, a transformarlas, a volver las cosas de una manera más relativa, y comienzan a orientarlas por caminos que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Esa es la maldad natural que vive en el hombre y que busca siempre satisfacer su carnalidad. Pero lo que está diciendo nuestro pastor es absolutamente claro. La ley que viene de Dios es la que tiene que ser cumplida en un estado de pureza y santidad
que no tenemos los hombres. Nosotros no podemos pagar, no podemos cumplir, no podemos quitarnos este pecado intentando hacer obras en ese estado de santidad, de ninguna manera, porque no la tenemos. Por nosotros mismos no fuimos capaces antes ni tampoco ahora. Así que el esfuerzo no es el esfuerzo humano con todas nuestras capacidades para poder llegar a ese estado. Dios solamente podía enviar a su Hijo, que podía estar en el nivel de pureza y de santidad, para poder hacer cumplir esta ley en Él mismo y liberarnos de todo el pecado. Un hombre caminando sobre la tierra, cumpliendo los 10 mandamientos, que son los mandamientos de Dios, de principio a fin, nacido en santidad, en pureza, y llegando hasta la cruz en ese mismo estado, cumpliendo con estos mandamientos todo el tiempo, de principio a fin. Excelente. Justo por eso dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. Así es. O sea, solo hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Efectivamente. Jesucristo. Jesús el Cristo. El nombre del Señor Jesús. Amén. Solo en Jesucristo hay salvación. Jesús de Nazaret, ¿no? Porque ahora hay un montón de personas que se llaman Jesús. Obviamente estamos hablando del Salvador, el Mesías hebreo, ¿no? Más conocido, en realidad su nombre era Joshua o Yeshua, ¿verdad? Creo que es el verdadero nombre, Yeshua, ¿no? Joshua. Entonces tenemos que en ningún otro hay salvación. No podemos encontrar la salvación de nuestra muerte eterna, de nuestra condenación en el infierno. No podemos encontrar salvación en nadie más, solamente en Jesucristo. Dice debajo del cielo, ¿no? O sea, en la tierra. No hay dónde ir. Si quieres salvación, hermano, solamente la vas a encontrar en el Hijo Divino, en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? De allí que tenemos que tratar de entender por qué Jesús murió. Él tomó nuestro lugar, ¿no? En esa cruz debí haber muerto yo, correcto. Él es el que cubrió sobre su cuerpo mi maldad y como dijo Isaías, por su llaga fuimos curados. Sanados. Curados, Él experimentó el dolor de mi pecado, el pecado tuyo, el pecado de Danilo, el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo. Imagínate, o sea, mi pecado nada más me aflige. Imagínate a Jesús llevando los pecados de toda la humanidad durante todos los siglos. Así es. ¡Wow! Incluso de los pecados que voy a cometer. Esto es realmente extraordinario, ¿no? Entonces nos surgen algunas preguntas más, Danilo, para responder ya finalmente esto. ¿Quién causó la muerte de Jesús? O sea, y acá viene la parte en que todo el mundo voltea a ver. A echar la culpa. A echar la culpa. Y levanta el dedo. Nosotros, pues, Marco. Amén. Nosotros, no hay que señalar a Satanás tampoco. Hay que vernos a nosotros mismos. Nosotros llevamos a la cruz a Jesús, porque fue por nosotros que Él vino y murió como murió, para perdonar y limpiarnos de todo ese pecado. Me has puesto en un ring, ¿no? Me has puesto en un ring y estoy arrinconado. Estoy en la esquina y no puedo salir, ¿no? Tengo que tomar una decisión, ¿no? O sigo peleando o ya muero, porque no hay otro camino. Jesús mismo dijo de sí que Él daba su vida por nosotros. Eso habla del amor del Señor, ¿verdad? También habla de que Él lo hacía por mandato de su Padre. Esto es interesante, ¿no? Porque no es que murió porque murió. Murió porque estaba predestinado a ello y Él decidió hacerlo. Ese es el amor de Juan capítulo 3 verso 16, el amor que Él tiene por nosotros. Y finalmente encontramos que físicamente Jesús pues fue ejecutado por Poncio Pilatos como romano, por el artilugio de los judíos, por Herodes también, por el pueblo de Israel, donde se menciona también a los gentiles. Ok, esto es muy interesante.
En Hechos capítulo 4, 27 se menciona eso, pero en el versículo 28 de Hechos 4 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado hacer que sucediera. Es decir, como que esto ya Dios lo sabía. Por eso que hablamos de tipos, ¿no? Del Antiguo Testamento. En el Génesis ya se hablaba acerca de esta muerte. Dios ya sabía que Jesús iba a morir. Dios lo había predeterminado para que Danilo, Marco y todos los que estamos aquí tengamos la oportunidad de decidir ser salvos. Sí. Así que el hecho de que Dios lo haya predeterminado no quita para nada, no anula la libertad y la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y de ahí viene el punto de Danilo, que acaba de tocar muy bien, certeramente, ¿no? Nosotros somos los responsables de la muerte de Jesús. La lógica es muy simple. Si ninguno hubiera pecado, Jesús no hubiera tenido que venir a morir. Así es, efectivamente. Él tuvo que venir a morir para que pudiéramos ser liberados de ese pecado. Era la única manera. Qué terrible, de verdad, ser sustituto inocente, totalmente de todo nuestro pecado y de todo lo que hemos hecho, ¿no? En contra de Dios. Entonces, Jesús hizo esa obra y hasta ahora, de solo decirlo, me genera un asombro, ¿no? Junto con una consternación. Yo leo en Mateo 27:46 lo que clama Jesús a gran voz, y es Elí, Elí, lama sabactani. El estado, en el momento en el cual Jesús queda solo para poder recibir ese pecado de todos nosotros, diciéndole al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tratar de comprender lo que hubo en el corazón de Jesús, sin hablar ya del dolor físico, lo que hubo en el corazón de Jesús al verse separado de su Padre y siendo Él santo y puro, recibiendo el pecado de todos nosotros encima. De verdad, es algo muy difícil de poder comprender. Pero para eso vino. Y siendo el único que podía hacerlo, nos sustituye en la cruz. Para que ni tú, ni yo, ni tú, Marquito, tengamos que pasar por eso en la eternidad. y bueno, a través de Él encontramos la salvación, ¿no? Él llevó el horror, ¿no? Él llevó lo terrible de nuestra condenación. Efectivamente, Marco. Amén. Pues, queridos hermanos, hoy día hemos querido responder a esta pregunta de por qué murió Jesús en la cruz. Yo sé que Viernes Santo se habla mucho de la muerte, la forma en que murió, la cruz, si fue cruz o no fue cruz, si fue una X o con los brazos arriba, si fue un madero o no fue un madero, dónde está el madero y pues el manto. Hermanos, todo eso es interesante, pero también accesorio. Creemos que el fondo de la fe de un creyente está basado en saber por qué Jesús murió en la cruz. Y hay 3 elementos que hoy día hemos podido desarrollar, y espero que hayas tomado apuntes, porque estos son fundamentos de nuestra fe cristiana, ¿no? Yo soy cristiano porque he sido redimido. ¿Cómo ha sido redimido? Bueno, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Nadie más ha podido hacer lo que Jesús hizo, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. En la cruz, Jesús venció al diablo, venció la muerte, venció el poder de las tinieblas que gobiernan el mundo. Aún así, Él está suelto para que haya libre albedrío y tú puedas escoger entre Dios y Satanás, pero no es que al escoger a Satanás tengas la posibilidad de reinar o tener un festín en el infierno con todas tus patas, lo cual es una gran mentira.
Tienes muerte Gracias. eterna, separado de Dios en un lugar terrible, lúgubre, donde ardes por la eternidad sin Dios. Y ese lugar es el que Dios no quiere que tú vayas. Por eso es que Dios pone a su Hijo Jesús en la cruz para ser tu sustituto. Y ahí encontramos el tercer porqué. Necesitábamos nosotros alguien que nos salve de esa muerte eterna y nos permita ser sustituidos en nuestra condenación, la cual llevó Jesús sobre su propia carne por amor, amén, entregándonosla gratis para nosotros, pero el costo fue altísimo. Él sí pagó. Para mí es gratis, pero Él sí pagó. ¿Qué me pide? Que yo tenga fe en Jesucristo. ¿Qué me pide? Que yo le siga, que yo me aboque a Él, que yo le entregue mi corazón. Y de allí, mi querido amado hermano, tengo una pregunta final. Si tú, que me estás escuchando, estarás dispuesto a recibir este sacrificio maravilloso, holocáustico pero glorioso de Jesucristo en la cruz para darte vida eterna. Si estás dispuesto a hacer esta entrega de tu alma, tu cuerpo, tus bienes, tu corazón, tus proyectos y todo lo que tú eres al pie de la sombra de esta cruz, la cual derrama la sangre del Cordero eterno, pagando el precio de nuestros pecados para darte vida eterna. Es muy simple. Es muy simple. Tienes dos opciones. Primera opción, vida eterna o muerte eterna. 2, salvación o condenación. Estás en el ring y estás en plena lucha. Hoy día, ¿eres capaz de tomar la victoria de tu batalla o eres capaz de morir en el intento y querer quedar en la lona de la muerte eterna? Yo te animo a que vengas a Jesucristo arrepentido, poniendo tu fe y tu corazón en el único Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, las profecías cumplidas, Satanás derribado para siempre sin poder sobre tu vida, y siendo ahora sustituido por la sangre de Jesucristo, tienes la posibilidad de vivir solamente para el Señor. Vamos a orar y yo te animo a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo en este instante. Si no lo has hecho, entrégale tu corazón y tu vida de lleno. Y si has seguido a Jesucristo, pero has estado titubeando, no tenías claro el mensaje, hoy día ya no tienes a dónde ir, tienes que tomar la decisión de seguirle. Así que vamos a orar por ustedes. Señor, queremos entregarte nuestras vidas por completo. Hemos desarrollado muchos versículos, hemos investigado, Señor, textos del Antiguo Testamento, nos hemos ido al Génesis, Levíticos, hemos hurgado, Señor, en las profecías de Isaías. Señor, hemos entrado en los evangelios, en Apocalipsis, y hemos visto, Señor, cómo tú, de manera prodigiosa, incluso miles de años antes, 4000 años antes de Jesucristo, habías profetizado que Jesucristo vendría a rescatarnos de nuestra muerte eterna. Y Satanás, queriendo tomar control del planeta porque fue echado del cielo, ahora fue echado de nuestras vidas en el poder de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos un sustituto. Ya no tengo que morir yo, sino, Señor, tú has muerto por mí en la cruz. Estoy agradecido y me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, mi corazón, y te pido que seas el Señor, el dueño de mi vida. Te entrego por completo todo lo que soy, arrepentido de haber fallado, Señor, en tus mandatos, en tus leyes. Ahora, Señor, me has dado a Jesucristo, tu Hijo amado, para que cubra mis pecados para siempre, una vez y para siempre, como dice Hebreos. Y me das la posibilidad de amarte para siempre y servirte. Ayuda, Señor, a nuestra fe y permítenos, arrepentidos, encontrarnos con la llenura de tu Espíritu Santo y tener la vida eterna en ti. Somos tuyos, Señor, para siempre. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.